Bendiciones, dice la palabra del Señor, alaben a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alaben. Así es que es lo que vamos a hacer en esta noche. Gracias, Padre, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, y que tu nombre sea bendecido por todos tus hijos que nos reunimos, Padre, para escuchar tu palabra, pero no sin antes adorarte y agradecerte por lo que das a nuestras vidas. Recibe esta alabanza, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos, adoremos al Señor juntos. Gracias, Señor, bendito tu nombre, Padre. Te adoramos, Señor. Tú eres ese Dios perfecto, eterno, al que adoramos. Poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como
seguimos alabando al Señor. Es un gusto poder estar en un mismo espíritu, cantándole al Señor. Y yo sé que Edgar se goza con nosotros en casa. Ludy, Isaí, Lisset, todos. Gracias, Padre. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser de tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser de tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. En gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser de tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser de tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser de tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser de tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Amén. Te vemos de gloria en gloria, Señor. Y eso es cuando te manifiestas en nuestras vidas de esa manera poderosa, con tu amor viniendo a abrazarnos, a consolarnos. Gracias, Padre. Espíritu Santo, ven a nuestra vida como un viento recio, así como en el día del Pentecostés, Señor. Estamos aquí
Pentecostés, en unidad de corazón, anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Llevamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Ven y llena nuestros corazones con tu Santo Espíritu, Señor. Ese es nuestro clamor, Padre. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Viento recio sopla aquí, ven y inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu Gracias, Señor. Claro que llenas nuestra vida con tu presencia, Señor, con tu Santo Espíritu, con tu poder. Gracias, Padre. Anhelamos, Señor, estar junto a ti, adorando y bendiciéndote por la eternidad, Señor. Y lo tenemos que declarar y decir, Padre, porque eres un Dios de maravillas. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré en la
Gracias por tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré. Amén, Señor. Aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel siempre serás. Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. No me Gracias, Jesús. falla, tu amor nunca cambia, Eres Dios, mi Dios. fiel siempre serás. Alabamos, Rey. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel siempre serás. Tú eres fiel, mi Dios. Dios de De maravilla. Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Gracias, Señor, porque seguimos creyendo en esa fidelidad que nos das, en esa misericordia que es nueva cada mañana y que grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, prepara nuestro Gracias, corazón Jesús. para recibir tu palabra, Señor, Gracias, porque en este tiempo solo lo que sacia nuestra sed es tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
Gracias, Jesús. Dios le bendiga inmensamente su vida. Gracias por estar conectado, una transmisión más, estando confiados en fe, orando a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, para que pronto, muy pronto, estemos otra vez reunidos, congregados, abrazándonos, intercediendo unos por otros, como lo hacemos a distancia, pero es tan importante unirnos, estar congregados, y estamos orando en fe para que en el pronto tiempo de Dios se manifieste con esa bendición grande para nuestra vida. Dios le bendiga hoy en esta tarde hermosa. Esperamos que haya estado en la alabanza, y si no se pudo conectar en la alabanza, bueno, tiene la oportunidad de volver a ver la alabanza y estarle cantando a nuestro Dios cantos de júbilo, cantos de esperanza y cantos de ministración. Si me acomoda la pantalla, por favor. Cantos de ministración donde Dios se manifiesta en nuestra vida, donde Dios es vasto en misericordia. Y le parece bien que hoy en esta tarde le bendiga, bienvenido, bienvenida a todo aquel que está conectado. Le parece bien que oremos al Padre antes de empezar. Gracias, Padre, en este tiempo por tu amor, por tu vida, por la vida que nos das, Señor, por la misericordia que manifiestas a tu casa, Padre. Bendice a esta casa, generación de adoradores, y todo aquel que se conecte y que comparta esta doctrina y que comparta la palabra del Señor y que pase por aquí, por esta página, en estos momentos de tanta necesidad de palabra. Bendícele, Padre, bendice cada familia que está congregada en su casa, bendice cada hogar para adorar, bendice generación con promesa, bendice generación radical, bendice mujeres conquistando su mundo, bendice hombres de valor y bendice a tu pueblo y a tu casa, Señor. Y ahora este tiempo en tu palabra, Espíritu Santo, que nos lleve a ese enamoramiento profundo en tu palabra, a encontrar en tus dichos y en tus textos, Padre, tu perfecta voluntad, y que nunca nos cansaremos de beber de esa agua de vida para alimentar hoy nuestra casa, nuestra vida, y saciar nuestra sed y descansar en ti, Señor. Hoy venimos a descansar en tu palabra, conociendo tu palabra. Hoy venimos a estar en tu palabra para que tu palabra nos dé descanso, nos abra nuestra luz y nos dé esa lumbrera al camino para estar firmes y trabajando en Dios y ocupados en ti, Señor. Así que bendice cada familia y bendice nuestra vida, que sin ti nada puede ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios le bendiga grandemente. Vamos a continuar en una enseñanza importante en la palabra del Señor, hoy en los tiempos que en la oración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Dios nos muestra siempre su perfecta voluntad, y Dios nos habla, y Dios ha estado hablando fuerte a su iglesia, a su casa, en todo el mundo. Dios está hablando, Dios está manifestando su voluntad, Dios está diciendo: yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y por qué estudiar Apocalipsis? ¿Por qué adentrarnos en ese maravilloso libro de revelación, en la puerta a la vida eterna, en el primer libro de la vida eterna? Apocalipsis siempre lo veremos así, que no es el final, es el principio de la vida eterna. Y estamos aprendiendo hoy entonces en Mateo 24:13, estamos relacionando desde la clase, desde la semana pasada, relacionando y escudriñando la palabra en Mateo 24 y Apocalipsis 5, 6 y 7. Y estaremos viendo también algo de Ezequiel, y estaremos trabajando y escudriñando en la palabra para que la luz de Dios y en su Espíritu Santo nos lleve al conocimiento perfecto. Porque, ¿sabes una cosa, iglesia? Cuando hay conocimiento de Dios, de su palabra, no hay miedo, no hay temor, hay seguridad en Dios. Venga lo que venga, somos sus hijos, Él es nuestro Padre y Él nos ama. Hay dos preguntas que le hacen a Jesús. En Mateo capítulo 24, versículo 1, le hacen dos preguntas en particular sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos estaban preocupados también, como hoy en día, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos? Hoy estamos enfocados en fe, en Dios, en su Espíritu Santo, para que Él nos hable y nos revele. Así que vamos a escudriñar juntos los tiempos finales de Dios. Que tenga ahí su Biblia, su cuaderno de apuntes, para que pueda usted ahí experimentando en Dios la hermosa palabra
de nuestro Dios para revelación, consolidación de su casa. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hay una cita que leíamos la clase la semana pasada acerca de Apocalipsis capítulo 5, y ahí empezó y ahí empieza. Claro que hay 4 capítulos atrás del 5 y ya estaremos yendo a ellos en cierto tiempo conforme vayamos avanzando en esta enseñanza del Espíritu Santo a nuestra vida. Pero en el capítulo 5 en particular hay un momento muy glorioso en la vida de todo cristiano, en la vida de Juan como apóstol y el que tiene la visión, pero en la vida de aquel que conoce de Jesús es un momento muy importante que nos da gloria, esperanza y fe. Y dice, recapitulando de la semana pasada, en Apocalipsis 5, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice el 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y el 4 dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y en el 5 viene el momento glorioso de la revelación para Juan. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahí empezamos la semana pasada, ahí vamos a continuar un poquito, entendiendo claramente que su palabra nos habla de juicio, de revelación, de un cordero, de una promesa, de un Dios fiel y de que hay uno digno. Sobre todo nombre, hay uno digno con autoridad y potestad para bendecir nuestra vida. Que esta palabra hoy, en este tiempo de necesidad, de búsqueda, de alimento espiritual, llegue a tu corazón, a nuestra vida, con el propósito que Dios tiene, bendecirnos, edificarnos y consolarnos en tiempo de dificultad. Después de leer los 5 versículos del capítulo 5, nos deja algo muy profundo. Hay alguien digno con un rollo en sus manos y él empieza a abrir los sellos. Y entonces, ya que vemos que hay una situación gráfica de un número perfecto, ¿cuál es el número perfecto de Dios? El 7. Ahí en esa imagen representada hay algunas imágenes que representan o que vienen a ser la relación de lo que sucede con el sello. Ya entendimos que el que lo abre es Jesucristo, Él es el Cordero. Y empecemos ahora a trabajar y a entender, pero vamos un poquito, porque lo hermoso de conocer el Antiguo Testamento es para entender el Nuevo Testamento. Yo le invito y le insto a que se enamore tanto del Antiguo y verá cómo su enamoramiento del Nuevo vendrá en una revelación muy poderosa de nuestro Dios a nuestra vida. Pero en el Antiguo Testamento hay tanta información, es tan vasto, y yo nunca voy a dejar de compartir del Antiguo Testamento y relacionarlo con lo Nuevo, porque es la maravillosa palabra de nuestro Dios. Y Ezequiel capítulo 2, fíjense que un profeta, Ezequiel capítulo 2, vamos a ir ahora a Apocalipsis y ahora vamos al Antiguo Testamento. Y dice en el capítulo 2, versículo 9 al 10 de lo que estamos hablando, y miré, es el llamamiento, en el capítulo 2 de Ezequiel, hay un llamamiento para Ezequiel como profeta, para ir a hablarle a un pueblo rebelde, difícil, complicado. Y mire lo que ve Ezequiel, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él flechas y lamentaciones y ayes. El tiempo antiguo no existían los libros como los que tenemos hoy en día, de alguna manera encuadernados, en una manera muy ordenada y muy práctica. En el tiempo antiguo los libros eran rollos de pergamino, curtidos, tratados, y se escribía por cultura tanto por dentro como por fuera para aprovechar al máximo el papiro. La Biblia siempre toma referencia acerca de la cultura del tiempo, la cuestión política, religiosa, social del momento,
para un cumplimiento profético en el tiempo de Dios que es hoy. Pero en el versículo 2, del 10, perdón, de Ezequiel, hay 3 palabras importantes que más adelante en Apocalipsis iremos encontrando. Hay endechas, lamentaciones y ayes. ¿Qué son endechas? Son cantos de tristeza, son cantos de soledad, son cantos de agonía. Lamentaciones, su misma palabra lo dice, es una reflexión que se lamenta por algo que está pasando, ha pasado o ha de pasar. Y ayes es como una consideración muy angustiante de algo que está sucediendo o ha de suceder. Entonces, en Apocalipsis vamos a encontrar momentos de endechas, de cánticos de desolación, de lamentaciones y de ayes. Es una revelación muy poderosa en el libro de Apocalipsis. Vamos a encontrar un innumerable propósito de Dios para nuestra vida. Pero nunca la Biblia causa temor. Al contrario, causa seguridad al que la lee, al que está en el Espíritu Santo. Y entonces empezamos a trabajar en la palabra sello. El sello significa que son posesión de Dios. Por eso le llama sello, porque solamente Dios es el que es dueño, es el que es propietario y es el que lo puede abrir. Es el que lo ejerce, es el que lo creó. Los sellos en el tiempo antiguo y hoy en día también dan distinción de propiedad. Y en el tiempo antiguo era ese tipo de material que se calentaba y con el anillo el rey sellaba un documento y era la firma auténtica para hacer valer ese documento con un sello de reino. Bueno, en el pergamino, en el libro que tiene en la visión Juan, hay 7 sellos en particular. Lo estamos viendo en la pantalla ahí, hay un pequeño librito ahí con los 7 sellos. Y cada sello que se va abriendo es una manifestación de un juicio de Dios. Son posesión de Dios y muestra que verdaderamente están en vías de recibir la vida celestial. Todo sello tiene un propósito celestial. La Biblia habla de algo que está cerrado, escondido o secreto, como que si estuviera sellado. Hay muchas cosas selladas hoy. Hay muchas cosas que van a irse abriendo, se han estado abriendo y seguirán abriéndose. Si leemos 2 Corintios 1, 21, 22, dice lo siguiente en la palabra del Señor. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Hablando de Cristo y de Dios. Dice, el cual también nos ha sellado. Somos sellados. ¿Cuál es el sello en nuestra vida? ¿Cuál es lo que nos distingue como propiedad de Dios? ¿Qué es lo que me hace a mí ser apartado, separado, santificado? Es el Espíritu Santo en mi vida. Es el sello que yo pertenezco a Dios, al reino. Y que entonces este sello que está en mi vida es vida celestial, vida divina. Entonces, en el versículo 22 del capítulo 1 de 2 de Corintios habla, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Estamos esperando que el novio venga. Y le digo una cosa, hay un sentir muy fuerte en el mundo, en la iglesia cristiana, en el sentir de Dios. Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Conforme vayamos avanzando en los sellos y luego después en las trompetas y en las copas y todo lo que nos encontremos en ese navegar en Apocalipsis, iremos viendo que los tiempos hoy son los más cercanos a su venida, al arrebatamiento. Así que hay que estar prestos, entendidos y entendidos en la palabra, ¿ok? Entonces, también 2 versículos más acerca de los sellos. Es Éxodo capítulo 39, 30, que dice, e hicieron la lámina de la diadema de santa de oro puro, hablando del traje del sacerdote del tabernáculo, y grabaron en ella, era una diadema que se ponía en la frente el sacerdote de oro puro, y la grabaron de un sello y decía, santidad al Señor. Cuando escuchemos la palabra sello en la Biblia, es propiedad de Dios, tiene un carácter divino y tiene vida celestial. Así que somos sellados en el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesús, vino un sello,
vino una marca sobre nuestra vida. Éramos posesión del enemigo. Carecíamos de propiedad. Muchos andábamos como barco errante. Pero el día que aceptamos a Jesús, ese día que nuestros labios dijeron, sí Señor, reconozco que soy pecador, te reconozco que moriste en la cruz, te acepto como mi Salvador, ese día te recibo en mi vida, ese día sellaron nuestra vida con el Espíritu Santo, con las arras, las arras significa el compromiso de una protección económica en el matrimonio. Pero en las arras del Espíritu Santo significa una protección espiritual hoy, mañana y siempre en nuestra vida. Eres hijo de Dios, soy hijo de Dios. Hay arras del Espíritu Santo en mi vida que declaran sello, propiedad. Recuerda, la iglesia de Jesucristo tiene un sello. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Estar protegiendo a la novia del Cordero. La está guardando, la está protegiendo. Y en Isaías 29, 10 y 11, solamente hay muchos versículos que hablan acerca del sello, pero solamente escogimos unos 3. Dice, porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y ha cubierto vuestras cabezas, los videntes, y toda la visión será para vosotros como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole, lee esto, por favor, y él dirá, no puedo porque está sellado. Entonces, ya que entendemos lo que es el sello y la propiedad de Dios, vamos a entrar ahora de lleno a los 7 sellos. En el bosquejo analítico que vamos a conocer hoy, iremos trabajando en el Espíritu Santo en los primeros 7 sellos. El primer sello se encuentra en Apocalipsis 6 del 1 al 2. El segundo sello se encuentra en Apocalipsis 6 del 3 al 4. El tercer sello se encuentra en Apocalipsis 6 del 5 al 6. El cuarto sello del versículo 7 al 8. El quinto sello del 9 al 11. El sexto sello del 12 al 17. Y el séptimo sello del capítulo 8 del versículo 1 al 13. Es el sello más extenso narrado en Apocalipsis. Recuerda, cuando escuchas sello, ¿qué significa? Propiedad de Dios, dueño Dios, y con un propósito celestial, para vida celestial. Cuando escuchamos las palabras sello, trompeta, copa, mira la pantalla, por favor, y pongamos mucha atención en esto. El séptimo sello introduce o da entrada a las 7 trompetas. La séptima trompeta introduce a las 7 copas. ¿Dónde se narra esto? Veamos que siempre que escuchemos sello, trompeta y copa, son juicios. Viene más adelante una lámina que lo va a explicar mejor. Pero en Apocalipsis 8, capítulo 8, versículo 1 al 5, da entrada de las trompetas, el último sello a las trompetas. Y en Apocalipsis 11, 15, 19, 15 del 1 al 8, da entrada de la última trompeta a las 7 copas. Son tiempos que van en el tiempo de Dios. No significa en los sellos que sea un sello primero y luego el otro y luego el otro. No, son acumulativos y se presentan desde el día que Jesús llegó a la gloria. Recuerda lo que explicamos en la clase pasada. Él llegó a la gloria, Juan lo ve en gloria y ve que él recibe el libro y él abre los sellos. ¿Ok? Y Juan lo presenció en la gloria de nuestro Dios. Hubo un ser humano que fue llevado en visión para todo esto que estamos hoy estudiando y analizando. Hubo alguien como tú y como yo en una alineación con su Espíritu Santo muy profunda que fue llevado en visión para todo lo que está hoy escrito en Apocalipsis. Hubo alguien que lo vio y fue llevado a escribirlo a través de la mano del poder de Dios. Entonces, los 7 sellos están ahí plasmados en la palabra. Ya explicamos que del séptimo sello brincan a las trompetas y de la última trompeta se brinca a las copas. Ahora, si lo vemos en manera gráfica, sería así lo que acabamos de leer en la diapositiva anterior. Son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Posiblemente el libro de Apocalipsis cause algo de aburrimiento
o cause algo de, ¿eso para qué lo vemos? ¿Y para qué conocemos eso? Mejor llévame a los salmos que me motivan más y me bendicen más. Yo quiero decirle que la Biblia completa, toda completa la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es un libro de bendición, un libro de abrazo, un libro y muy interesante. Si a alguien le aburre la Biblia, tenga cuidado. Pregúntese por qué le aburre la palabra de Dios. Mucho cuidado, porque hay de aquellos que sin el conocimiento de Dios van a perecer. ¿Por qué mi pueblo pereció? Por falta de conocimiento. Entonces, ahora que entendemos sus tiempos perfectos y que vemos tantas cosas suceder en el mundo y vemos como que son en cascada y vemos en la clase anterior, veíamos que era como el principio de parto, el principio de dolores. Bueno, hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. ¿Qué son sellos, trompetas y copas? En una frase muy sencilla, son juicios finales de Dios. ¿Finales para qué? Para su venida, para su reino, para su cumplimiento profético de todo lo que Él prometió desde un principio. Entonces, después de esto, hay un versículo que lo podríamos poner para memorizar. Como me recuerdo en la clase dominical cuando decíamos, hay el versículo para memorizar. Y se explicaba la clase dominical y había un versículo que habíamos que memorizar, que era el centro de toda la enseñanza. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 10 y leamos este hermoso pasaje. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esa es la promesa de un hijo de Dios. Eso está en Apocalipsis. Es el párrafo casi de los finales en agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Reconociendo, número 1, que Él es el digno y Él es el único que puede tomar en su mano el juicio. El hombre nunca puede enjuiciar. El hombre no puede enjuiciar a alguien. No tiene la facultad, no tiene el derecho. Solamente Dios es el que juzga. Él juzga en misericordia. Después de que vemos este pasaje tan hermoso, donde narra que tú eres el único digno. Lo hermoso, si usted escudriña la Biblia en estos 2 versículos, hay algo muy importante, hay salvación, porque Él dice, y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado con tu sangre. ¿Para quién nos compró? Para Dios. Tenemos un llamado al reino. Recuerde que todo hijo de Dios, que todo cristiano tiene un llamado a la eternidad, un llamado al reino. Y aquí en estos 2 versículos, que por eso lo pusimos para memorizar, se narra algo muy hermoso. Hay la divinidad de Jesús, hay la promesa de la sangre, fuimos comprados con sangre para nuestro Dios, y lo más hermoso es, nos ha redimido para Dios. ¿Y de dónde nos sacó Jesús? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. No importa dónde nacimos, no importa qué hicimos, no importa dónde estuvimos. El día que aceptamos a Jesús, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahí está la promesa de liberación. Ya no podemos depender de lo que antes éramos. Y nos has hecho, entonces, como hay divinidad en Jesús, hay una sangre que nos compró, fuimos comprados para Dios. Él nos apartó de linaje, lengua, pueblo y nación y nos dio una nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Cuál es la identidad? Y nos has hecho para nuestro Dios, que somos reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para reinar sobre la tierra por la eternidad. Ese es mi destino y tu destino. La palabra destino de repente se malusa en el ser humano, en la humanidad, como, ese es tu destino, ese es tu destino. Mi destino como hijo de Dios es reinar juntamente con Cristo por la eternidad. El destino de mi familia, de tu familia, de todos los que hayamos aceptado a Jesús, es ese. Entonces, vamos ahora a escudriñar un poquito acerca de 2 libros en particular y sus 2 capítulos. Escudriñemos y comparemos Mateo 24 y Apocalipsis 6. Vamos a comparar, como a poner en un espejo. En Mateo 24, donde está hablando Jesús en el Monte de los Olivos, tiene una plática muy hermosa con sus discípulos. Le preguntan, a ver Jesús, dinos, ¿cuándo y qué señales? ¿Cuándo será y qué señales? Hoy seguimos en ese entendimiento. ¿Cuándo y qué señales?
y le dicen a Jesús, del día de tu venida y del fin de los siglos. Entonces, es tan importante escudriñar la Biblia. La Biblia no solamente se lee, se escudriña. Uno tiene que adentrarse en esa profundidad. Es como hacerle un zoom a la palabra y encontrar todo lo hermoso que está ahí escrito en este hermoso legado de nuestro Dios para conocerlo y entenderlo. Amén. Y poder llevar a otros a la vida eterna con Jesús. Vamos a ver en los primeros 5 sellos, vamos a encontrar falso Cristo, guerra, hambre, muerte y muerte de los santos. Vamos a irnos por partes para que toda esta enseñanza y toda esta riqueza de conocimiento de Dios nos vaya quedando muy clara a nuestro entendimiento para que lo podamos discernir y lo podamos atesorar en nuestro corazón y lo vivamos con esa fe de que Cristo viene pronto. Entre más nos adentremos en Apocalipsis, va a ver cómo vamos a decir, Cristo viene pronto. Ya está el momento para que Él venga en gloria. Yo quiero ver los cielos ya que se empiecen a revolotear las nubes y que suene la trompeta y que entonces veamos ropa caer y gente desaparecer, porque el arrebatamiento de su iglesia ha sucedido en gloria. Ese día está próximo a ocurrir. Hay que tener esa fe, hay que cuidar nuestro espíritu y nuestra alma, porque el día nadie lo sabe, el ahora nadie lo sabe, solamente Dios lo conoce. Ahora vamos a relacionar Mateo 24 de los versículos 5 hasta el 9 y Apocalipsis 6 de los versículos 2 hasta el 9 y 11, más o menos ahí estaremos comparando. A lo mejor hay alguna extensión en algún capítulo, pero lo irá viendo en la pantalla. ¿Qué vamos a comparar aquí? ¿De qué hablan los 5 primeros sellos? ¿Ok? Entonces, comparemos primero el falso Cristo. ¿Dónde se habló de falsos cristos? Se habló en el versículo 5 de Mateo 24 y en Apocalipsis 6, versículo 2. Vamos a ver qué dice. Aquí lo pusimos en la pantalla para que quede mejor y más como un espejo, ¿verdad? Primero veamos la plática con Jesús y lo que Jesús dice. Mateo 24, 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa palabra profética ha empezado a suceder desde el día que Jesús fue resucitado. Se empezaron a mover doctrinas diferentes, se empezaron a mover falsos cristos, y por los 2000 años de la humanidad, hasta el día de hoy, siguen apareciendo muchos que en el nombre de Jesús no son los verdaderos. Si o no hay una revelación de que este pasaje de Mateo 24:5 está sucediendo ya hoy en la actualidad. ¿Verdad que sí? Hay muchos que en el nombre de Jesús vienen y hacen cosas, pero diciendo yo soy el Cristo, y lo crítico es que a muchos que engañarán. No a pocos, iglesia, a muchos. Y en otro pasaje dice, y aún a los entendidos de la palabra. Así que cuidado, viene más adelante un versículo que nos hará estremecer de que aquel no se puede confiar. Yo no me puedo confiar. Ah, sí, tengo 30 años en el Evangelio, estoy sirviendo en la iglesia, mi familia está en Cristo. No te confíes, no te confíes, porque David se confió un día y mira lo que le pasó. Pero veamos ahora Apocalipsis 6:2, que es como el cumplimiento dentro del mismo Nuevo Testamento de la palabra profética y luego la revelación de la visión de Juan en Apocalipsis. Dice Apocalipsis 6:2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y es tremendo esta información en Dios. Muchas veces doctrinalmente se ha confundido, y el que tiene oídos para oír, escuche y escudriñe y dígale al Espíritu Santo, habla mi vida, quiero conocer esa verdad, quiero que me reveles tu verdad, Espíritu Santo. Hoy estamos aquí con el único propósito de que su vida y mi vida sea bendecida
en el poderoso nombre de la palabra de Dios y en Jesucristo. Para que el conocimiento hoy esté en la verdad, que mi conocimiento no esté en mi entendimiento, que mi conocimiento esté en la perfecta verdad de Dios. El primer sello que manifiesta Apocalipsis 6:2, ahorita todavía no entramos a los sellos, pero estamos entrando a la palabra comparativa, ¿sí? O paralela, por así decirlo. Hoy en día hay Biblias paralelas que tiene versión Reina Valera 60 y versión NBI o TLA, ¿verdad que sí? La tienes en la misma hoja. Pero aquí estamos comparando lo que dijo Jesús en el Monte de los Olivos y lo que vio en visión Juan. Entonces empezamos a comparar el falso Cristo con un caballo blanco que trae una corona, trae un arco, una corona y salió ¿qué? Venciendo y para vencer. Ahí dejé esa información importante. Subráyelo, apúntelo y diga, a ver, Mateo 24:5 es paralelo a Apocalipsis 6:2. Y ahí apúntelo. Vamos al siguiente. Dijimos que estamos comparando Cristo, guerra, falso Cristo, perdón, guerra, hambre, muerte y muerte de los santos. Los primeros 5 sellos. Entonces, ahí está el paralelo de Mateo 24:5 y Apocalipsis 6:2. Disculpe que vaya lento, tranquilo, pero esta información hay que hacerla así, para que tenga el efecto que debe tener la palabra del Señor. Y entonces vamos al siguiente. Sigue hablando Jesús en Mateo 24, pero ahora va al versículo 6 y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pongamos mucha atención en la gramática de Jesús, en el lenguaje de Jesús. Dice, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Este pasaje, ha habido guerras desde que Jesús subió a la gloria. Empezaron guerras, romanos contra judíos, y empezó guerra y dominio, reino contra reino, ¿sí? Nación contra nación, y dígame si no, más adelante lo veremos. Ahora vayamos a Apocalipsis 6:4, ¿qué dice? Y salió otro caballo, bermejo ahora, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Estamos leyendo, repito, paralelos del libro de Mateo 24 con Apocalipsis 6. Entonces, qué importante es esto, porque Jesús lo dijo en el Monte de los Olivos, que iba a haber guerras y rumores de guerras. Y la humanidad en estos 2000 años ya ha habido guerras y sigue habiendo rumores de guerras, ¿verdad que sí? Entonces, es aquí donde la revelación de la doctrina de Jesucristo nos hace ver palpablemente que los sellos han empezado a abrirse desde que Jesús llegó a la gloria. Porque ese caballo bermejo que le fue, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Qué es lo que quita de la tierra la paz? La guerra. Y que se matasen. Mira el poder que tiene ese caballo, el poder que tiene ese juicio, unos a otros. ¿Y qué se le dio en su mano? Una gran espada, que no es la palabra de Dios, es una espada de guerra. Aún Goliat, ¿qué tenía? Tenía una espada, la cual David usó para cortarle la cabeza. Entonces, no todas las espadas que vemos en la Biblia son las espadas de Dios. Ahí cuidado. Y no todos los guerreros que tienen espada en su mano son los guerreros de Dios. ¿Ok? Entonces, segunda comparación paralela en Mateo 24:6, 7 con Apocalipsis 6:4. Hemos comparado ahora la parte de guerra. Vamos al hambre, que está muy pegadito. Mateo 24:6, Apocalipsis 6:7, habrá pestes y hambres. Ahí cometí un error, ahí es Mateo 6:7, ¿sí? Aquí es Mateo 6:7, déjeme lo corrijo aquí rápidamente, lo podemos solucionar aquí rápidamente. Es Mateo 24:7.
Mateo 24, 7. Ahí está ya, hijo, ponlo ahí, por favor. Mateo. Ahí está. Ah, no lo puedo. Bueno, es Mateo 24, 7. Aquí hay un error, lo corregimos. Vamos a comparar Mateo 24, 7, donde dice, y habrá pestes y hambres. Y dice en Apocalipsis 6, 6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este pasaje en particular requiere mucho escudriñamiento de la palabra, mucha revelación del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando el tercer jinete? ¿De qué está hablando el tercer caballo? En Mateo 24 dice que habrá pestes y hambres. Es lo que dice Mateo. No le haga caso aquí a esta parte que me equivoqué, es Mateo 24, 7. Dice, y habrá pestes y hambres. Y en Apocalipsis 6, 6 que dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo, compare, 2 libras de trigo por 1 denario. La moneda del denario era la usada en el tiempo de Jesucristo, y 1 denario venía a ser el salario de todo un mes de un trabajador, ¿sí? Está comparando 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. ¿Qué se está haciendo? Se está encareciendo el alimento principal, se está encareciendo el alimento básico, se está encareciendo el alimento que todos necesitamos para subsistir. Se le da permiso a ese caballo, se le da permiso a ese jinete de, por así decirlo, de aumentar el precio del alimento básico de nuestra vida. Hoy en día, ¿qué podemos ver? Encarecimiento de situaciones de alimentos básicos. Básicamente se ve cómo el mercado se encarece, cómo la inflación, cómo los precios son muy elevados de una canasta básica. Pero desde ese momento hubo un juicio. Recuerde que los juicios de Dios son para la humanidad. Los hijos de Dios tenemos esa cobertura de Dios en nuestra vida, pero tenemos que estar muy atentos en sus juicios. Pero le dijo, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa esa frase de Apocalipsis 6, 6? Que aún habría hombres que se enriquecerían en el momento actual. Hombres que están enriquecidos con aceite y vino. Ahorita veremos más adelante cuando veamos el orden mundial, cómo es que hay personas que se les ha permitido enriquecerse y que su riqueza no sea para cosas buenas. Pero a este jinete se le dio ese propósito y ese juicio, que fue, no toques el aceite ni el vino. Veremos más adelante cuando lleguemos al jinete. Vamos ahora a comparar Mateo, la cuarta comparación que hacemos hoy es la muerte. Habrá nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahí está el pasaje en Mateo 24. ¿Cómo comparamos con Apocalipsis 6, versículo 8? Dice, miré, y he aquí un caballo, es el cuarto, amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Esto es impresionante, la forma de narrar Apocalipsis. Es muy tremendo, es muy aterrador para el que no está en Cristo Jesús. Porque ese caballo es la muerte. Y lo que viene atrás, como agarrando las almas que mueren, es el Hades. Que a final de cuentas, ¿qué es? Va a ser el infierno. Entonces, le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Lo que está narrando ¿qué hay en una guerra? ¿Qué hay cuando se levanta nación contra nación? Hay muerte. Reino contra reino, hay muerte. Cuando hay peste, hay muerte. Cuando hay hambre, hay muerte. Cuando hay terremoto, hay muerte. Aquí está la muerte narrada. ¿Cómo la comparamos en Apocalipsis? Y le fue dada potestad. Imagínate, potestad sobre la 4ª parte de la tierra, desde el principio hasta el final de los tiempos. Si la humanidad llega a tener tantos millones de personas, bueno, una 4ª parte de esa humanidad
tiene potestad ese juicio sobre ellos. Es muerte, muerte sin Dios. Entonces, el último sello que comparamos aquí es la muerte de los santos. Terminaron los 4 caballos, hoy diremos a cada caballo en particular, a cada jinete, a desmenuzarlo más y a escudriñarlo más, para que quede más entendido esta revelación en su palabra. Muerte de los santos, es la última comparación paralela. Dice Mateo 24, 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Desde cuándo se empezó a vivir esa palabra? ¿Cómo es que murieron los 12 apóstoles? ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado de cabeza. ¿Cómo murió Pablo? Decapitado. ¿Desde cuándo empezaron a entregarlos a los siervos de Dios a tribulación? Y os matarán. Esto es tremendo. Y seréis aborrecidos. ¿A cuántos nos han aborrecido? O cerrado una puerta, o dejado de hablar, aún en la familia, porque somos cristianos. Posiblemente en tu casa, en mi casa, haya gente que diga, qué aburrido, eres hermano, qué aburrido. Yo te digo que no soy aburrido, soy de los más felices de la tierra, porque Cristo vive en mí. Amén. Cristo vive en nosotros. Pero por esa causa, dice, por mi nombre habrá entrega a tribulación. ¿Cómo se vive en Apocalipsis 6, versículo 9? Dice, cuando abrió el 5º sello, vamos en el 5º sello, terminamos los 4 caballos. Recuerda, primer caballo, falso Cristo. Segundo caballo, guerra. Tercer caballo, hambre, ¿sí? Cuarto caballo, muerte. Y 5º sello es persecución de la iglesia. Dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas, bajo el altar de Dios, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Mira qué hermoso mensaje es este. Todo aquel que muere en Cristo Jesús tiene un lugar especial bajo el altar de Dios. Juan lo ve en visión apocalíptica y dice, y por testimonio que tenían, todo aquel que entregó su vida por Jesús, todo aquel que se entregó por Jesús, vivió por Jesús, murió por Jesús. Por eso uno de ellos es Pablo, porque él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Esa alma en particular de Pablo está esperando bajo el altar la manifestación en gloria de Cristo Jesús. Igual que Moisés, igual que Abraham, igual que Jacob, igual que José el soñador, igual que el rey David, un corazón conforme al corazón de Dios, aunque pecó pero se arrepintió y está esperando, esa alma está esperando que Dios se manifieste en gloria para estar en la eternidad con él. Continúa diciendo, y clamaban a gran voz. ¿Quiénes? Las almas de los muertos que habían muerto por causa de la palabra de Dios, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vendrá un momento donde todas esas almas y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ves cómo hemos comparado 5 pasajes de Mateo 24 con Apocalipsis capítulo 6? Ahora, entremos de lleno entonces a los 4 primeros jinetes del Apocalipsis. Creo que estaremos abarcando hoy esta enseñanza hasta el jinete número 1, y así iremos un jinete por clase para que quede bien claro y bien explicado, ¿verdad que sí? Vamos a ver, entonces dice, los 4 primeros sellos describen juicios similares a aquellos de los que habló el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo 24. Es lo que acabamos de ver en forma paralela. Guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, declaramos que cuando conocemos esto, el fin se acerca. Jesucristo viene pronto. Esta manifestación de los juicios de Dios apocalípticos ha empezado desde el día que Jesús fue a la gloria, porque hay falsos cristos, hay un caballo bermejo que es la guerra, hay hambre y hay muerte. Y este tipo de gráficos o tipo de ilustraciones más gráficas nos dan una tremenda revelación de que esto es lo que la Biblia está narrando. Habla de caballo y de jinete, habla de arco, habla de corona, habla de espada,
Habla de que hay una balanza para comerciar con la comida del mundo. Habla de que hay una muerte que viene en un caballo y que el Hades viene atrás de él. Entonces, iglesia, el fin se acerca. Preparémonos para estar en la eternidad con Cristo Jesús. Tengamos la maleta lista. Tengamos la maleta lista, que es nuestra vida, para que el día que Él venga, digamos, estamos preparados, Jesús. El día que tú digas, el día que el Padre te mande por nosotros, estamos listos. Pero habrá muchos que por esa inconsciencia, y la Biblia nos ha hablado y nos ha preparado y nos ha advertido: 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes imprudentes. Y llegó el amo y llegó el Señor y 5 se quedaron afuera. Entonces, iglesia, no hay cómo no estar preparados en Dios. Tenemos toda la información, tenemos toda la Biblia a nuestro alcance. Vamos entonces al primer sello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esta palabra de revelación, el Espíritu Santo la lleve a nuestro corazón y sea revelada de manera gloriosa y nos prepare y nos alerte en el nombre de Jesús. Es hermoso conocer de Apocalipsis, es apasionante conocer de Apocalipsis. Vamos ahora con el primer sello. El primer sello ahora vamos a verlo en la Biblia, lo leímos en el pasaje. Vi cuando el Cordero, esto es poderoso. Juan lo ve cuando el Cordero, ¿quién es el Cordero? Jesús de Nazaret. Abrió uno de los sellos, el primero, y oí a uno de los 4 seres vivientes, que iremos viendo seres vivientes, ángeles, ¿sí? ¿Qué significan y quiénes son? Decir como con una voz de trueno: ven y mira lo que está pasando. Acércate a ver lo que está sucediendo. Y miré, y aquí un caballo blanco. ¿Qué color? Blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Número 1, aparece un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. La palabra de Dios tiene que escudriñarse para ver lo que no se ve. Ahí hay algo muy importante. Muchas veces se compara el caballo blanco del capítulo 6 con el caballo blanco del capítulo 19. Y son totalmente diferentes. ¿Qué significa el caballo blanco? Ve que este caballo en particular no tiene, ahí está Juan, y está el ser viviente, y está el libro de los sellos, y se abre el primer sello. Ve cómo Juan ve que se abre el primer sello, y aparece en escena este caballo, que es blanco, con un jinete, tiene un arco, tiene corona. Entonces, ¿qué va a pasar? Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo. Quiere decir que viene con vencimiento y para vencer. ¿Qué significa este caballo hoy en día para nuestra vida? ¿Y qué ha significado desde el principio que Jesús fue a la gloria? Vea esto por favor conmigo. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Número 1, el que lo montaba no tiene nombre. ¿Sí? Ahí está la primera pero grande diferencia con Apocalipsis 19, y ahorita lo vamos a ir a ver más adelante. No tiene nombre. Y le fue dada una corona y salió para vencer. Salió venciendo y para vencer. Entonces, el primer sello es un caballo blanco. No tiene identidad, pero tiene un propósito, tiene un juicio. ¿Qué significa esto en este tiempo? Veamos, dígame, ¿pero qué significa hoy en día? Está tan tremendo lo que significa. Notemos ahora el paralelo exacto que ahorita vimos entre Apocalipsis 6, 1 y 2 y Mateo 24, 4 y 5. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Por eso usa el nombre de Jesús, porque Él no tiene nombre. ¿Ok, iglesia? Vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Trae corona, una corona, que Cristo es Cristo, y a muchos engañarán. ¿Salió qué? Salió venciendo y para vencer. A muchos este caballo vencerá su fe, vencerá su carácter, vencerá su pensamiento, vencerá su identidad, vencerá su control de su vida. Oh, eso es tremendo lo que es el caballo blanco. Vamos a verlo más a fondo. Número 1, el caballo blanco no tiene identidad, porque usurpa identidad. ¿De quién la usurpa? Del que anunció Jesús en Mateo 24. Y les dijo: porque vendrán muchos en mi nombre. Este caballo toma el nombre del nombre de Jesús.
y engaña a muchos, los vence, salió venciendo y viene a vencerlos. Entonces, ¿qué es esto en particular? Esto es tan tremendo que en el Espíritu Santo que nos lleve a ese conocimiento de gloria. Porque este caballo blanco ha representado y sigue representando de lo más oculto y más siniestro que hay en la humanidad. En la gráfica puse algunos ejemplos de lo que es caballo blanco. Caballo blanco significa, recuerda, caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué significa? ¿Qué hay en ese caballo blanco? ¿Qué hay en esa corona? ¿Qué hay en esa palabra de salió venciendo para vencer? ¿Qué hay en esa autoridad? Bueno, en esa autoridad hay falsos cristos, hay ecumenismo religioso, hay gobierno y engaño espiritual, hay gobierno político y control, hay apostasía, hay orden mundial, hay falsas doctrinas. Está representado también Nabucodonosor, recuerda Babilonia con Daniel, ahorita lo veremos. Viene también a representar Napoleón, ese dictador que arrastró con mucha humanidad. Viene Alejandro Magno, Constantino, Hitler, Stalin, un nuevo orden mundial y finalmente ¿qué? El gobierno del anticristo. Eso es lo que representa el caballo blanco. ¿Desde cuándo se empezó a mover el caballo blanco en esta tierra? ¿Recuerdas el Imperio Romano? ¿Recuerdas a Nabucodonosor? ¿A Napoleón? Si tú lo ves ahorita hay tanto peligro en ese caballo porque se le dio autoridad, una corona, ¿sí? Un arco, ¿para qué? Para lanzar ¿qué? Flechas de engaño, y dice, y salió venciendo y para vencer. ¿Cuántas almas no podemos imaginar que han estado o están cautivas en todos estos ejemplos de lo que es el caballo blanco? ¿Cuántos no crees que están perdidos en Cristo, en esto que se mueve como algo bueno? Al lado izquierdo, derecho de su pantalla, hay algo muy tremendo que le quiero hoy compartir. En una moneda, en la parte trasera, hay esto que existe. El real no es inventado. Está circulando en el mundo desde hace mucho tiempo. En un billete, en una moneda de un país. Hay un ojo que es llamado el ojo que todo lo ve. Este ojo desde tiempos egipcios, en un faraón, su hijo murió. Bueno, su hijo primero perdió un ojo. Y ese faraón, Siri, perdió el ojo y murió. Y ese faraón instituyó que el ojo de su hijo todo lo veía aún la muerte. Y por eso el ocultismo habla de un tercer ojo. La cienciología, el espiritismo, habla de un ojo que todo lo ve. Eso es un caballo blanco de falso Cristo, de gobierno y engaño espiritual. Y en particular, en esa imagen, hay una frase, hay un lema, que quiero que lo analices con mucho entendimiento. Estamos aquí para aprender de la palabra de Dios, para conocer de esos tiempos. Y estos tiempos de hoy son proféticos, amén, son de advertencia. En esta moneda dice el lema Novus Ordo Seclorum, ese lenguaje, dice nuevo orden de los siglos. Aparece también el reverso del gran sello de los Estados Unidos e igualmente se encuentra en el reverso de los billetes de dólar estadounidense. En esa frase está hablando de que hay un ojo que todo lo ve y que hay un nuevo orden de los siglos. Y ese orden de los siglos está viendo a una pirámide que consta de 13 escalones. ¿Cuál es el número de gobierno de Dios? El 12. El número de antigobierno, ¿cuál es? El 13. ¿Por qué inventaron el 13? ¿Es de mala suerte? ¿Por qué le quitaron a los elevadores el número 13? Porque en muchos lugares el piso 13 no existe. Porque hay gente muy supersticiosa atrapada en un caballo blanco de engaño. Y lo traemos desde hace mucho tiempo, iglesia. Y ha estado con nosotros conviviendo por mucho tiempo. Pero ¿por qué pereció el pueblo?
por falta de conocimiento. No, no se preocupe, no es ir contra la moneda, no. Ahí está el mensaje desde hace mucho tiempo. El que tiene oídos para oír, escuche, oiga lo que la Biblia dice. Entonces, ahora que entiendo que estamos preparándonos para un nuevo orden mundial, claro que sí. Ahora veamos esto. Creo que esto le queda un poquito más claro quién es el caballo blanco, ¿sí? Falso Cristo, falsa religión, ecumenismo, control político, religioso, dominio, dictadores, ocultismo, esoteria, todo lo oculto, el tercer ojo, ¿sí? El nuevo orden mundial y por último, el falso Cristo o el anticristo, ¿ok? Entonces, esto nos lleva a esa imagen. Mire, hay tanta gente que ha tomado el lugar de Cristo. Es tremendo esto, ¿sí? Dalai Lama, David Koresh, que se atrincheró y está ahí atrincherado y murieron tantos inocentes. Jim Jones, que se hizo pasar por un salvador. Hay un hombre que se hace conocer hoy como Jesucristo hombre. Hay muchos hombres que han tomado la identidad de Cristo y han dicho que es Cristo. Lo tenemos en un papado que no es de Dios. Lo tenemos en Mahoma, un profeta que no es de Dios. Y lo tenemos en Buda, que no es de Dios. Entonces, iglesia, no podemos seguir entendiendo algo que no ha sido entendido. Ahí está la palabra. ¿Qué dijo Jesús? Y vendrán muchos que en mi nombre, falsos cristos, que no son Jesús. Pero mucha gente cree en ellos por lo que ellos predican, por lo que ellos dicen. Y cuidado, a muchos se engañarán. Está la palabra cumplida. Falsos cristos. La Biblia nos advierte de falsos profetas de los últimos días. Mira, hay tantas citas de advertencia. Segunda de Pedro 2:1-3, Mateo 7:15, Mateo 2:24-24, Marcos 13:22, Primera de Juan 4:1-6, Segunda de Juan 1:7-11, Segunda de Timoteo 3:5, Segunda de Timoteo 4:3. Y disculpe que ponga esa foto, pero así es como le habla la Biblia. Un lobo con piel de ¿qué? De cordero. La Biblia no se anda con medias tazas. No anda ocultando nada. Miren lo que dice. Según de Pedro 2:1-3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántos hombres han engañado en el nombre de Jesús y han hecho caer en sus disoluciones a tantas personas? Ese caballo blanco es terrible, iglesia. Ese caballo blanco trae arco, hace daño, ¿sí? Trae una corona. Salió venciendo para vencer. Hay muchos que han sido engañados, disculpe que se lo diga, han sido engañados en una falsa doctrina, en una falsa fe, y hay consecuencias. Hemos a veces caído en garras de un lobo con piel de cordero. Y dice el 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Son palabras duras. ¿Dónde están? En segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1-3. ¿Hablando de qué? De falsos profetas que vendrían ¿qué? En el nombre de Jesús, caballo blanco. ¿Se da cuenta en esto, iglesia? Dice Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro ¿qué son? ¿Qué son? Ovejas. Le quitamos esta palabra y la ponemos y le ponemos miel ahí. Le ocultamos esa palabra porque nos ofende. Porque alguien se puede ofender. Alguien se puede lastimar. La Biblia es clara, es precisa. La Biblia habla tal y cual es. Hay de aquel que le quite una coma, ¿o no? ¿Cómo es? Hay de aquel que le quite una tilde, un acento, una coma. Hay de aquel que se atreva a tratar porque alguien no se ofenda, transgiversar, suavizar una palabra que dice la Biblia. No, mejor cámbiala de versión porque esa versión es un poquito más suave. No, iglesia. La palabra de Dios es la palabra viva y eficaz, que penetra, que discierne, ¿qué? Pensamientos, hasta los tuétanos, entendimientos, sentimientos. Penetra, discierne intenciones del corazón.
Hemos sido advertidos. ¿Por quién? Por Jesús, que dijo, por sus frutos vos conoceréis. ¿De qué está hablando el caballo blanco? ¿Cuánta gente ha sido engañada por falsos cristos? ¿Cuánta gente se da cuenta de esto? Entonces, básicamente hay falsas doctrinas que Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5, ¿qué hora es? Para terminar ya, puede terminar aquí. Si alguno enseña otra cosa, vea conmigo esta palabra importante. Estamos hablando del primer sello. ¿Cuál es el primer sello? Un caballo blanco que tenía el jinete, no tiene nombre. ¿Y con qué salió? Con un arco. Y dice que salió ¿qué? Con una corona. ¿Sí? ¿Y salió para qué? Salió venciendo y para vencer. Tiene autoridad que le da Dios. Es un juicio para la humanidad. Si alguno enseña otra cosa, la Biblia, iglesia, Primera de Timoteo capítulo 6, 3 al 5. Si alguien se siente o se ofende, le pido una disculpa, pero es la Biblia. Amén. Es la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿está qué? Envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, que dice, corruptos de ¿qué? De entendimiento. ¿Qué más dice? Y privados de ¿qué? De la verdad, que toman la piedad como fuente de ¿qué? De ganancia, aparte de los tales. Apártate, perdón, de los tales. Hoy en día hay tanta falsa doctrina que te anuncia un Dios, que te anuncia a Jesús, pero que no es Dios ni es Jesús, que te anuncia un milagro, pero que la honra y la gloria no es para Dios. Pablo advirtió perfectamente acerca del caballo blanco que vendría en Apocalipsis cuando le dijo a Timoteo, cuídate. Vendrán algunos que enseñan otra cosa y que no se conforman con la palabra de ¿quién? De Jesucristo. Hoy en esta noche, que esta palabra de exhortación y de revelación nos lleve a tener tranquilidad, fe y paz en Jesucristo. Tranquilo, estamos en la sana doctrina, estamos en la palabra de Dios. Estamos en la roca que es Cristo Jesús. Estamos viviendo en fe que Dios tiene el control de toda situación en el mundo. Amén. Pero tenemos que entender que hay un caballo blanco que es un sello de juicio, que anda buscando personas ¿para qué? Para engañar, para utilizar, para que mueran a través de una lanza del arco del caballo blanco. En un principio como que esta imagen se ve muy bonita, ¿no? Como que el caballo blanco del primer sello no tiene maldad. Es que por eso hay que escudriñar la palabra, iglesia, para que no seamos presa fácil de cualquier falsa verdad. Y tú lo puedes ver hoy en día en la televisión. La gente buscando paz espiritual. La gente buscando que alguien o algo le hable, cuando el único que habla a través de su palabra es nuestro Dios. Oramos al Padre hoy. Espero que esta palabra nos despedimos con ese pasaje en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo aquí, diciéndole al Padre hoy, yo me pongo en los zapatos de Timoteo, al cual se le dio Pablo ese mensaje. Y entonces hoy yo me concentro solamente en buscar y hablar las palabras de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no necesita que alguien le agregue, no necesita que alguien la corrija. La Biblia es perfecta, es efectiva, es espada de dos filos.
que penetra y discierne. Así que hoy nuestra vida, nuestra fe está en Jesucristo. Hagamos un alto en el camino y pongámonos a pensar cuántas personas hoy en día hay atrapadas en todo esto. ¿Crees que más de la mitad del ser humano o de la humanidad esté padeciendo por algo de esto? Yo creo que sí. Y lo que viene va a ser mucho peor. Por eso hay que estar entendidos, observar, discernir, entender, escudriñar, analizar la palabra, buscar la revelación, buscar qué dijo Dios, qué hizo Jesús, qué hizo el Espíritu Santo, qué hace su palabra, a dónde nos lleva, cómo comparamos, cómo escudriñamos, cómo analizamos la palabra de Dios. Hoy estamos entendiendo que hay juicios de Dios para la humanidad. Por eso la sangre de Jesús hoy tiene autoridad para proteger tu casa y mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que descansamos hoy. Esto no es para meter miedo, no, iglesia. Esto no es para que alguien se ofenda, tampoco. Esto es para que seamos entendidos en la palabra de Dios y estemos preparados para cuando el momento exacto de la trompeta final suene, vayamos con Cristo a casa y estemos con Él por la eternidad. Eso es lo que hemos sido llamados a estar predestinados en Cristo Jesús. Gracias por la atención a la palabra de Dios. Gracias por estar conectado. Dios te bendiga inmensamente. Seguiremos hablando de Apocalipsis. Seguiremos escudriñando Apocalipsis. Amén. Así que adelante, en fe, no tenga miedo, tenga fe y tenga tranquilidad que estamos en Cristo Jesús, la roca que es nuestro sustento y nuestro alimento. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Bendice cada familia en su hogar, abrázales, cúbreles en la sangre de Jesús y que estemos pasando un tiempo hermoso en tu palabra, en comunidad, en armonía y todo lo que en el mundo se vive, Padre, hoy está en tus manos. Yo me preocupo de estar en tu palabra, que es el alimento para mi vida, tanto física como espiritual. Gracias, Padre, por esta palabra. Haznos entendidos, oidores y hacedores, y que escudriñemos y que entremos en esa profundidad de tu perfecta palabra, entendiendo que tus planes siempre serán de bendición y nunca de calamidad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios le bendiga y hasta la próxima semana. Juan 4:23, lo decimos aquí, iglesia, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Dios te bendiga, bendiciones en Dios y que pases una excelente noche de reparación física en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.